Un agradecimiento especial a Matías, al doctor Matías Fores, a María Laura Rodríguez también, y a todas las autoridades. Un gusto compartir con Ángel y con Paula y con Ingrid este panel. Un gusto realmente estar aquí. A mí me toca también hablar de los contratos de participación público-privada. No me voy a referir a si son buenos o si son malos, sí adscribo a lo que dijo Ángel, de que son más costosos y se asumen como más costosos porque están perfilados para otro supuesto. Es decir, no son la regla. Los contratos de participación público-privada no están contemplados para ser la regla, sino que tienen un carácter subsidiario. Es más, hay que demostrar de que realmente no conviene hacer la obra por el sistema de la 13.064, la Ley de Obra Pública, para poder recurrir a esta figura. Es decir, tienen un carácter subsidiario. No es que la autoridad convocante se para y dice, uy, ¿contrato por Ley 13.064 o contrato por régimen de participación público-privada? No, no es una elección libre. Tienen un carácter subsidiario y yo les diría que el criterio reglado por la norma y la reglamentación es de que no se puede tratar de obra de infraestructura sustancialmente financiada por el Tesoro. Es decir, lo que se busca justamente es el financiamiento privado. Y por eso van a ser más costosas, porque como dijo Ángel, y se asumen como más costosos en general este tipo de infraestructura. Como dijo Ángel, el particular busca legítimamente el bien privado, el afán de lucro. Ahora bien, lo cierto es que hay una realidad que todos la podemos palpar, salvo la ciudad de Buenos Aires, donde todos los días se rompe y hay cemento, y es que no hay fondos, no hay plata para hacer obra pública por el sistema tradicional. Y hay demanda, hay necesidad de hacerla de alguna manera. Entonces, yo les diría que hoy la realidad es que no hay plata para ninguno de los dos sistemas. No solo, o sea, no es que hayan fracasado específicamente los sistemas de participación público-privada, sino que no hay plata, ni para un sistema ni para el otro. Salvo, hago la acotación, sin ningún tinte político, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permanentemente se están rompiendo las veredas, ¿no? Y está muy linda la ciudad, dicho sea de paso. También quiero destacar, formulada esta aclaración, de que es un régimen subsidiario al cual solo se puede recurrir cuando no puedo ir por el sistema de la ley 13.064 de Ley de Obra Pública, y que además la autoridad convocante lo tiene que fundar en un dictamen muy complejo que tiene que elaborar. ¿Por qué sigo por esta modalidad? No es que libremente digo sigo por este, no. Tiene que darse el supuesto de que el financiamiento sea privado, puede haber algún aporte estatal, pero de que realmente por el perfil de la obra que se intenta realizar convenga hacerlo por este mecanismo. Y son contratos que se asumen realmente más caros, sin lugar a dudas. Yo voy a referirme particularmente a esta figura desde un punto de vista jurídico como expresión de un nuevo paradigma. Realmente expresan un paradigma que es ajeno a nosotros, ajenos a nuestra tradición económica, cultural y social, porque estos contratos en realidad surgen en la Unión Europea y en Estados Unidos también, pero básicamente surgen en un contexto que no es el nuestro. Penetran en nuestro contexto porque estamos a la globalización y los países tienen que competir también con los regímenes jurídicos. Cuando se establecen condiciones favorables para que vengan los capitales, hay que ofrecer también las condiciones que imperan en todo el mundo. No se pueden ofrecer condiciones peores. Entonces, como consecuencia de una competitividad comercial o para atraer capitales, entonces esto entra en nuestro país, pero se genera en un contexto totalmente distinto al nuestro. El contexto es la sociedad europea. No me saque fotos con lentes, Matías. La sociedad europea totalmente empoderada, no me saques mejor, totalmente empoderada como consecuencia del estado de bienestar, de esa administración prestacional, donde logra un desarrollo tecnológico y económico en la sociedad civil que no es el nuestro. Entonces, hoy el conocimiento y el conocimiento tecnológico y el conocimiento para poder administrar los riesgos que involucra la tecnología están en la sociedad civil. Solo ella, o diría, es ella la que está en mejores condiciones de
regular, de autorregular estos riesgos. Entonces, se produce que Esteve Pardo le llama de la ley al contrato. Él dice, de la ley al contrato, así se abre la desigualdad, nos dice Esteve Pardo, un español que va a venir ahora próximamente a este congreso que hay en Buenos Aires. Así se abre la desigualdad, porque volvemos al pactismo, al contractualismo. Por eso yo les decía que es un nuevo modelo que es el de la autorregulación regulada. Es como la Edad Media, y esto no lo digo con ningún desdén, es como la Edad Media, que los gremios eran los que fijaban las reglas del arte. Los zapateros explicaban cómo se debían hacer los zapatos, los albañiles, etc. Es una autorregulación. El que sabe, hoy en un nivel tecnológico mucho más elevado, el que sabe fija las reglas de ingreso al mercado. Esto presenta importantes aporías desde el punto de vista de la gestión del bien común, porque son los privados los que van a conducir esa búsqueda del bien común. El privado legítimamente busca su interés particular. Entonces, este Estado flaco, que no tiene conocimiento tecnológico ni capacidad para administrar los riesgos, ¿podrá conducir a aquellos quizás más vulnerables hacia el bien común? Esa es la aporía, la dificultad que queda. Pero, insisto, este modelo de participación público-privada es ajeno a nuestra tradición y surge en un contexto donde la sociedad realmente está en condiciones de hacer esta cooperación público-privada. Dicho sea esto, yo voy a pasar rápidamente, antes que me llegue el papelito, al aspecto de las prerrogativas. Porque este modelo implica, lo voy a decir porque no está el procurador, creo. Me muero. No, entonces no lo voy a decir. Este modelo implica lo voy a decir distinto, implica un reperfilamiento, ahora que se usa la palabra reperfilar, un reperfilamiento de la figura del contrato administrativo. No es, como yo misma supuse en algún caso, una huida del derecho administrativo. No, el contrato de PPP es un contrato administrativo y la ley dice que es un contrato administrativo. Y la ley dice que va a tener prerrogativas. Lo que ocurre es que todo esto aparece reperfilado, yo les diría suavizado, dado a la tolerancia del doctor Astarloa, licuado, diría yo también, amenguado. Porque nosotros sabemos cuál es la marca del derecho administrativo, sobre todo los estudiantes que están acá presentes. El régimen exorbitante. La marca, el ADN del derecho administrativo, del contrato administrativo, es el régimen exorbitante. El régimen exorbitante, de exorbitante no tiene más que el nombre, porque es el derecho común de la administración. La administración, para buscar el bien común, tiene que tener poder, prerrogativas y capacidad de acción. Ahora bien, en estos contratos, las prerrogativas son un régimen, no son cláusula porque no se pactan. No se puede poner en los pliegos ni en el contrato nada que esté en contra de la ley, concretamente a nivel nacional del decreto 1023/01. Es decir, ya tenemos jurisprudencia de la Corte, el caso Espacio contra Ferrocarriles Argentinos, del 93 ya, que dice que un pliego o un contrato que están en contra de la ley, de ese régimen exorbitante que tiene rango legal, es ilegítimo, porque los pliegos son reglamentos, el contrato tiene que subordinarse a la ley. Entonces, la figura que nosotros conocemos acorde a nuestra tradición es la del contrato administrativo régimen exorbitante, que no se pactan las prerrogativas de la administración, no se pactan. En el contrato PPP, la ley justamente dice, no se va a aplicar todo el régimen general de los contratos y otro bloque de legalidad, crea un régimen legal propio, pero libra al contrato entre los particulares cómo se van a ejercer esas prerrogativas. Es decir, las prerrogativas que están en un régimen y que se aplican directamente en el marco de cualquier contrato administrativo, de obra pública, de suministro, de lo que sea, en el marco de PPP tienen que estar en los pliegos y en el contrato. Si no están en los pliegos y en el contrato, no se pueden ejercer. Entonces, nosotros podemos conceder que es un contrato administrativo porque tiene las características de un contrato administrativo, claramente las que dijo la Corte en Simplaz, en Dulcamara, en Pluspetrol. Una de las partes es la administración pública, tiene por objeto una finalidad de interés público, está sometida a un régimen exorbitante. Pero en el caso del... ¿10 minutos? En el caso del régimen exorbitante, este régimen tiene que estar pactado. Ya no hablamos, entonces no va a ser un régimen, es un pacto. Vamos al contractualismo.
que es lo que motiva, vuelvo a repetir, esta obra de Esteve Pardo que nos dice, que escribe, de la ley al contrato, así se abre la desigualdad, porque normalmente son los débiles los que resultan protegidos por la ley. Pero también entendamos esta figura del PPP en su contexto, que es un contexto de sociedad rica, opulenta y empoderada, que no es la nuestra. Esto viene a nosotros porque nosotros no podemos ser insulares, no estamos en una isla y tenemos que competir, pero no se apoya en nuestra tradición. Ahora bien, sentado ya, afirmado que las prerrogativas tienen que estar en los pliegos y en el contrato, y si no, no tienen ningún campo de aplicación, por lo cual no constituyen un régimen, sino que constituyen un pacto, y hay un diálogo competitivo entre la administración y entre las partes para ver qué se pone en el contrato y en los pliegos. Sentado esto, podemos afirmar cómo, podemos pasar revista cómo la ley perfila. En ese punto vuelvo a reiterar que les da un tenor acorde a ese derecho que impera, ese derecho administrativo europeo que existe en Europa y que es un derecho administrativo de recomendación, un derecho administrativo blando, llamémosle. ¿Blando por qué? Porque la administración ya no tiene más poder, porque no tiene conocimiento. Lo que da la autoridad es el conocimiento. La administración ya no tiene posibilidad, entonces son los privados los que se autorregulan en el marco de un Estado garante que fija reglas generales. Es muy similar a lo que sucedía en el medioevo, lo digo bien, en el buen sentido, de que las distintas corporaciones se regulan, se autorregulan. Ahora bien, de las prerrogativas que fija la ley de los contratos de participación público-privada, ya podemos ir viendo, y lo digo a toda velocidad, la potestad interpretativa con fuerza ejecutoria de la administración. Ustedes saben que la duda es fatal para el contratista del Estado. Entonces, la administración interpreta libremente. Si no pidió aclaraciones antes al presentar su oferta, interpreta la administración e interpreta de un modo ejecutorio y unilateral. Entonces, esta potestad de interpretación unilateral y ejecutoria acá no va a existir, acá va a haber paneles técnicos para dirimir las controversias interpretativas. Paneles técnicos integrados por profesores universitarios, etcétera, pero ya la administración se ata de manos, no va a intervenir. Por supuesto que esto es una garantía, es un beneficio para los inversores porque pueden presumir que haya quizás una mayor independencia. Pero acá ya nos apartamos de esta matriz tradicional nuestra. La exceptio in ad impleti contractus, es decir, la posibilidad de que el contratista deje de cumplir el contrato si la administración no cumple. Bueno, sabemos que la Corte Suprema en Simplaz ha sido muy estricta y dice solo ante una imposibilidad absoluta de poder cumplir el contratista puede dispensarse. No, acá en el contrato se van a pactar las condiciones de ejercicio de esta excepción de incumplimiento. Se puede inclusive decir que no se va a aplicar. El ius variandi lo mismo. La administración puede modificar unilateralmente, sabemos que en el contrato tradicional puede modificar unilateralmente hasta un 20% más menos. Acá hay que fijarlo en el contrato, fijar todas las condiciones de ejercicio en el contrato y preservar, esto quizás está de más, pero lo dice por las dudas, mejor escribirlo, preservar la ecuación económica financiera del contrato y las condiciones de financiación. Y otro temita que es el más álgido, yo diría, el más cuestionado, es el tema de la potestad de suspensión en sede administrativa, artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, por razones de ilegitimidad o de interés público, y también la potestad revocatoria por ilegitimidad en sede administrativa. Nosotros dijimos que el régimen exorbitante es un régimen estatutario, un traje a medida para la administración, porque la administración persigue el fin público del que tanto se ha hablado acá, el bien común, tiene que tener poder. Si no tiene poder no puede perseguir el bien común, tiene que poder hacer. Entonces, si la administración que persigue el bien común, algo que es ilegítimo, antijurídico, pasemos revista un poco a todas estas situaciones que han desfilado por tribunales de sobornos, etcétera. Si hay una persona, si la administración detecta un caso de estos, tiene la prerrogativa de suspender en sede administrativa e inmediatamente iniciar una acción de nulidad, o también de revocar en sede administrativa si hay conocimiento del vicio. Si un contratista dice yo pagué una coima, hay conocimiento del vicio, claramente. Es un caso típico donde se puede revocar en sede administrativa. No, acá la ley le ata las manos a la administración y le dice, no, usted tiene que ir a un juez, tanto para suspender como para revocar.
Es cierto que tenemos una ley de medidas cautelares muy generosa, o sea que favorable al Estado, con lo cual hay un contrabalance de alguna manera. Por otro lado, no se aplica, dijimos que, no sé si lo dije, pero esto es un régimen alternativo que nos aplica el decreto 1023/01, que es el marco legal aplicable a nivel nacional. No se aplica ninguna norma, dice la ley de PPP, que restrinja la responsabilidad del Estado y excluya el lucro cesante. Si la administración quiere excluir el lucro cesante, solo lo tendrá que poner en el pliego y en el contrato. Pero no se aplica ninguna norma, ni la ley de responsabilidad del Estado, ni la ley de contrataciones, ni la ley de expropiaciones. Es decir, es un mundo propio, diría yo, un mundo feliz para el contratista del Estado si se pudiera concretar algún contrato, ¿no? Es 5. Bueno, entonces, no se aplica ninguna norma limitante de la responsabilidad del Estado. Y otro aspecto, quizás muy cuestionado también, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es que se establece que la responsabilidad de las partes no se va a regir por lo que las partes digan. Vean ustedes siempre esta matriz contractual, que nos apartamos de la ley y vamos a lo contractual. La responsabilidad de las partes se va a regir por lo que las partes establezcan en los pliegos y en el contrato. Supletoriamente se podrá recurrir al Código Civil y Comercial de la Nación. Esta remisión se da de patadas, o no sé si la expresión es feliz, pero contradice la esencia del contrato administrativo. La propia ley dice que esto es un contrato administrativo. Y nosotros ya sabemos que a raíz de la jurisprudencia de la Corte, a raíz de la Ley de Responsabilidad del Estado y a raíz del propio Código Civil y Comercial, en sus artículos 1764 y 1766, establece que la responsabilidad del Estado es un tema de derecho administrativo, dice el propio Código. El propio Código nos dice que es un tema de derecho administrativo. Entonces, que debe regirse por el derecho administrativo local o nacional. Ignorando este aspecto, la ley de PPP dice, se rige por lo que las partes digan. Si no dicen nada, se aplica el Código Civil, lo cual contradice esta autopercepción del contrato como administrativo. Tiene algunas otras normas de fomento muy interesantes. No se aplica el 765 del Código Civil, es decir, que si las partes pactaron en moneda extranjera una obligación, no se cumple dando el equivalente en el marco de estos contratos, sino que hay que dar la moneda que se pactó. No se aplica la prohibición de repotenciación de deudas y de indexación que contienen los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. En algún momento yo dije que esto afectaba, en alguna charla, que esto afectaba la igualdad, porque había como una especie de sector Kelper de contratistas del Estado que tenían que no podían indexar ni actualizar, y otros que sí, que estaban excluidos de eso por esto. Pero Ezequiel Casañi, que es un gran amigo y que es el corredactor de la ley, me frenó ahí y me dijo, esto es un régimen de fomento, tiene que ser entendido como un régimen de fomento, entonces es una ventaja especial que se da sacarlos o darles un marco normativo más favorable. Pero bueno, en definitiva, yo creo que este modelo de contrato de participación público-privado debe ser rectamente inteligido como que es subsidiario, no es la regla, no es una opción libre, se aplica cuando se justifica recurrir a esta figura, claramente se hace para que el Estado no tenga que financiar la obra, es decir, tiene un sentido claro, si no tenemos plata, no tenemos plata. Entonces, esa es una razón, diría yo, bastante de Estado, ¿no? O sea, que justifica quizás pagar un poco más caro, digo quizás, hipotéticamente, y que representa, sobre todo, para ser abordado con cierta honestidad intelectual, representa un paradigma ajeno a nuestra tradición, pero sobre todo, eso no sería malo porque la tradición y la conciencia jurídica deben evolucionar. Yo lo que creo es que responde a patrones económicos, sociales y culturales de una sociedad opulenta, empoderada, que tiene desarrollo tecnológico, que tiene conocimiento para realmente gestionar esos riesgos, y que en nuestro país todavía, lamentablemente, no hemos podido llegar a esa instancia. Bueno, creo que ya con esto cumplí. Bueno.